siguen con el concepto de que el capitalismo es malo. Mucha gente habla de los derechos humanos y derechos humanos y derechos. El derecho más elemental que la gente tenga para comer, ¿no? Porque nosotros queremos hacer una organización verdaderamente independiente. Y en este país, para poder ser una organización independiente, tienes que crear recursos, porque si no, siempre vas a estar dependiendo del gobierno que te dé dinero. El PG, desgraciadísimo, nos acusó de muchas cosas y le fuimos a reclamar en varios eventos en su cara. Y le dijimos, si tú nos estás acusando, tienes que presentar pruebas. Nos hicieron un montón de investigaciones y no nos pudieron quitar ni un negocio. ¿Qué diablos están haciendo los chinos? Los chinos es el único país en el mundo que en 20 o 30 más o menos años sacó de la miseria a cerca de 80 millones de gente. Pero al país más desarrollado del capitalismo, que es Estados Unidos, hay millones de pobres y no pueden sacarlos. Bueno, no quieren, podrían hacerlo. ¿Y en qué lo utiliza? Utiliza en guerras, en robos. Todos los antorchistas, nosotros tenemos la obligación de curarlos, de ver por su salud, y no solamente a ellos, sino también a sus padres. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy de verdad estoy muy contento porque tenía yo gran esperanza, pero al mismo tiempo dudaba yo mucho de que si Juan Celis vendría al estudio y platicaría conmigo de una institución, y lo digo con todas sus letras, que es Antorcha Campesina. Gracias, Paco, sí. Y estamos hablando de una organización de 1 millón, o ya van más. Por ahí, 1.200.000, Paco, a nivel nacional. Ya pueden fundar un partido. Desde hace tiempo lo intentamos, no nos dejaron. Tú sabes cómo se hacen esas cosas. Cumplimos con todas las de la ley y al último nos dijeron que no y nos echaron para atrás la iniciativa. Yo tuve la suerte en la vida de conocer Antorcha desde su arranque, desde 1974. Sí, Paco. Y pocos saben qué hace Antorcha. Se le acusa de muchas cosas. Sí, como se opinan cosas hasta truculentas en un momento dado, terribles. Pero aquí están. Sí. Y Aquiles Córdoba, su fundador, tú como parte del cuerpo directivo de Antorcha, te quiero preguntar. Sí, Paco. ¿Siguen con el concepto de que el capitalismo es malo? Bueno, antes que nada te agradezco mucho esta entrevista, Paco, y no, desde que acordamos de que íbamos a hacerla, yo te dije sí, con mucho gusto. Bueno, ¿quién se le puede oponer a una amabilidad tan sincera, a un político tan franco, tan abierto como es Paco Fraile? No puedo hacerlo, yo te respeto mucho. Gracias, Juan. Y entonces, desde que acordamos, les dijimos, ahí vamos a estar. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, lo que pasa es que cuando nació Antorcha, como todos lo sabemos, nació con la idea, que hasta ahorita todavía la seguimos teniendo, de tratar de hacer una organización que buscara pues, que se repartiera un poco mejor la riqueza en este país, la distribución, porque desde aquellos ayeres hasta hoy, pues la riqueza pues sigue concentrada en muy pocas manos y cada vez incluso ahora se ha concentrado todavía más. Y pues no se acaba ese problema. Pues pasan y pasan gobiernos y nos han dicho que las cosas están mejores y que ya la vamos a llevar, pero si tú volteas para cualquier parte, pues no sé, de Puebla, del país, de México, y te sales de algunas partes muy concretas, muy desarrolladas, que son pocas, pues para todos lados ves miseria, ves desamparo, ves abandono, con tragedias
increíbles que no, pues, no se puede uno incluso imaginar. Y así la vamos llevando. Entonces, desde entonces nosotros decimos que sí, que el capitalismo tiene que encontrar una manera de, pues, de cambiar esa situación, y si no, pues vamos a ver qué hacemos, porque según nosotros no puede seguir así. Entonces esa es la idea que nosotros tenemos, Paco. Hay que repartir la riqueza. Se tiene que repartir de alguna manera. No puede ser que en pleno siglo XXI, con todo el desarrollo científico, tecnológico, con toda esta gran, pues no sé, avance científico, se siga así, ¿no? Es increíble que mucha gente no tenga, pues, ni para comer. Mucha gente habla de los derechos humanos y derechos humanos y derechos. Nosotros no creemos estar equivocados, Paco, pero el derecho más elemental y más importante es que la gente tenga para comer, ¿no? Es el primer derecho elemental de la humanidad. Y también el derecho al estudio, a la preparación, la vivienda, la salud, ¿por qué no? No es posible que miles y miles de millones, estoy hablando en el mundo, pues estemos así. Todo el mundo sabe ahorita, Paco, y ya con esto termino aquí, que son 4 o 5 multimillonarios en el mundo que tienen la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. Estamos hablando de 2.500 millones de gentes que a veces no tienen ni para comer, Paco. Eso no puede seguir así. Eso lanzó Antorcha a crear un modelo. Así es. Un escaparate, diría yo. Un experimento, vamos a decirlo así, un experimento político. Hablemos de ese experimento porque me acuerdo haberme ido a sentar a Tecomatlán, sí, con Paco, Aquiles y con todos ustedes, y le hice un reclamo a Aquiles en aquel tiempo. No me gusta cómo educas a los niños, a los jóvenes. Cuéntanos, ¿cuál es ese proyecto que ustedes tienen? Bueno, no proyecto, esa realidad que crece y que va creciendo. Bueno, mira, el otro día comentábamos, Paco, y es una de las cosas importantes que hace Antorcha, porque la verdad sí se ha estigmatizado mucho Antorcha y se le ha, pues, hecho creer que es lo peor que existe en la sociedad. A nosotros no nos espanta, y a mí menos me espanta, que gentes que yo conozco, que sé cómo viven, que sé cómo actúan, pues nos digan ese tipo de barbaridades. Pero, a ver, te respondo más concretamente. Para nosotros la educación de la gente, y sobre todo particularmente de los antorchistas, es una de las cosas más importantes, importantísima. Y nosotros tenemos varias escuelas que los directores son de Antorcha y cuidamos que esas escuelas trabajen, eduquen, que a los niños en esas escuelas no solamente se les prepare con las materias tradicionales, sino que también se les agreguen otras como qué, pues fundamentalmente con la cultura. O sea, nosotros siempre apoyamos nuestra actividad política, pues agregándole mucha participación cultural, que es el baile, la danza, la poesía, la oratoria, pero también nosotros en varios escenarios escolares hay una especie de muestreo natural donde nosotros les decimos a los padres de Antorcha o a los amigos de Antorcha que los niños que se destacan, que les gusta estudiar y que tienen pues muchas habilidades para hacerlo, hay que impulsarlos y hay que hacerlos. Y nosotros hemos estado impulsando a muchos muchachos para que estudien en las mejores universidades del país, del mundo. Y yo te puedo decir que en la actualidad Antorcha
pues cuenta o dentro de sus filas tiene a doctores, a ingenieros, a gente desde luego preparados, doctores en alguna materia, no doctores en medicina, doctores en economía, doctores en historia, doctores en otras ramas de la ciencia, y han estado estudiando en Estados Unidos, en Europa, desde luego la UNAM. Nosotros a cada rato estamos impulsando para que vayan a la UNAM, para que vayan también aquí en Puebla, pues sobre todo a la UAP. Pero esa es una preocupación enorme de Antorcha, y lo hacemos con una tenacidad que, pues, yo te lo platico en un tiempo muy breve, pero lo hacemos cotidianamente, con mucho esmero, con mucha paciencia, y a los muchachos les inculcamos a que deban de aprender, a que deban de conectarse con el mundo, a que entiendan lo que está sucediendo bien en el país y en el mundo, pues para que se puedan abrir paso en la vida y sepan por dónde conducirse. Por ejemplo, y ya con esto termino en ese punto, pero mira, hay varios compañeros de nosotros, varios compañeritos que hablan 2 o 3 idiomas, aparte del castellano, manejan casi todos los antorchas de determinado nivel, incluso desde chiquitos, ya empiezan a hablar inglés. Casi todos son bilingües. Los estudiantes que tenemos la posibilidad de estarlos, pues, trabajando. Hay una inmensa mayoría de los chavitos que hablan inglés, que a lo mejor tú no lo crees, pero hay muchos que hablan también otros idiomas. Te voy a presumir, a lo mejor no me lo crees. O sea, todos mis hijos hablan inglés y también el español. Y lo hablan muy bien. Y lo hablan bien. Ya los he escuchado. Y lo hablan bien. Y uno de ellos habla incluso el alemán y habla el francés. Otro habla el italiano y habla el inglés. O sea, a muchos de los hijos de los dirigentes, sobre todo, también procuramos que, pues, nos superen a los papás. Entonces, indudablemente que esa es una de las ocupaciones y de las preocupaciones grandes que tiene Antorcha y que le ha dedicado mucho tiempo. Termino con esto, mira, nosotros tenemos una escuela que puede ser más o menos un internado allí en Tecomatlán, y que le llamamos Plenito. Si tú me preguntas por qué le llamamos Plenito, no sé, pero así se le llama y así lo conocemos desde hace mucho. Ese fue el que reclamé. Ah, bueno. En ese Plenito casi están todos los hijos de los dirigentes, pero no solamente de los dirigentes, sino también de muchos otros compañeros. Han salido del Plenito muchísimos muchachos, y ahorita, por ejemplo, tiene aproximadamente 250 niños estudiando en el Plenito, desde la primaria hasta la prepa, fundamentalmente. Allí en el Plenito se les enseña a los muchachos, a todos ellos, el inglés como base, aparte de sus materias. Pero también todos ellos se les dan clases esmeradas de música, de canto, de poesía, de oratoria, de baile, de danza. O sea, se les cultiva tratando de que los muchachos sean, pues, bueno, multinacionales, o no sé cómo llamarle, pero preparados. También se les da deporte. Todos ellos tienen que aprender mínimamente a nadar bien. Allí en Tecomatlán hay una alberca olímpica, no sé si la conoces, si la conociste, no es mentira. Sí, sí la conozco. Es una alberca, y ellos toman clases desde chiquitos de natación, aprenden bien a jugar el béis, el vóley, el básquet. Nosotros no los estamos preparando para que sean unos grandes deportistas, porque no es una meta que a fuerza los queramos hacer así, no, pero que sepan, porque tanto el deporte como el arte te dan muchas habilidades para poder enfrentarte a la vida. Bueno, finalmente el deporte es guerrero, ¿no? O sea, tienes que guerrear, tienes que aprender a ganar y a perder.
Entonces, eso te da muchas posibilidades para entender mejor la cosa. Yo he conocido lamentablemente muchos lugares de Puebla, tú y yo los conocemos, la Sierra Norte, la Sierra Negra, Paco, donde los muchachos a veces no han tocado un balón en toda su vida. Llegan a ser muchachos grandes y no saben lo que es jugar, ¿no? Saben cómo es trabajar, cómo es meterse al arado, cómo es meterse a ayudarle a sus padres desde chiquito y punto. En tu organigrama, Terrible. en el organigrama de Antorcha, ¿Sí? me llamó mucho la atención que tienen un apartado, no es apartado, incluso tiene mando. Se ve que depende del mando de Aquiles, Todos del tenemos, mando de... todos nos conducimos por mandos, Paco. Pues me llamó mucho la atención que tienen ahí un tanque de inteligencia. Sí. ¿Quiénes están ahí? Bueno, ahí están los muchachos más preparados, como te decía yo, de la organización. Más o menos ahorita son alrededor de 50, 60 muchachos que están en un instituto que se le llama el CEMES. Ese instituto está en México, no está en Tecomatlán, sino en México. Y los muchachitos que llegan, que tienen oportunidad de llegar al CEMES, no son mis hijos, no son los hijos de los dirigentes, son los hijos destacados de los antorchistas que han sobresalido ahí en el Plenito o en otras escuelas donde está Antorcha y que tienen muchas aspiraciones y que lo demuestran. Entonces esos muchachitos, claro, la organización hace un gran esfuerzo y les paga, bueno, no les paga, sino les da para su manutención, para sus estudios, los programa en el sentido de ayudarlos, de decirles, ellos escogen la carrera que quieren. Entonces ahorita hay muchos compañeritos de esa naturaleza que te digo que han ido a estudiar a Francia, han estado estudiando en España, en Estados Unidos, y esos compañeritos están ya haciendo una especie como de consejo, vamos a decirlo así, para estudiar al país desde el punto de vista económico, social, histórico, y han estado haciendo estudios importantes sobre el país y han estado publicando también en varios lugares, en varios periódicos, Revistas especializadas. incluso varias revistas especializadas. Incluso apenas ahorita uno de ellos está en China, un compañerito de nosotros está en China también aprendiendo qué es lo que hacen los chinos. Ahorita los chinos, tú lo sabes, Paco, bueno, el que no tiene cerradas las entendederas, pues tiene que explicarse qué diablos están haciendo los chinos. Paco, los chinos es el único país en el mundo que en 20 o 30 más o menos años sacó de la miseria a cerca de 80 millones de gentes. Y eso no lo dijeron ellos, lo dijeron todas las instancias internacionales. Entonces todo el mundo volteó a ver a China. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo le hizo? Pues hay que ver cómo le hicieron, porque en muchos lugares desde hace tiempo están diciendo, ahora sí vamos a ver cómo le hacemos por los pobres, ahora sí vamos a luchar con ellos, ahora sí vamos a poder. Y si tú vas, pues, por ejemplo, al país más desarrollado del capitalismo, que es Estados Unidos, hay millones de pobres, Paco, y no pueden sacarlos. Bueno, no quieren, podrían hacerlo. Estados Unidos es un país riquísimo, tú y yo lo sabemos, el más rico del país. Tiene un Producto Interno Bruto inmenso. ¿Y en qué lo utiliza? Lo utiliza en guerras, en robos, en atracos. ¿Cuánto le costará una guerra? Y en quitarnos más de una vez el territorio. En quitar territorios en el mundo. China desde hace 40 años, como el otro día dijeron a alguien, no se ha metido en una guerra. Podrás decir lo que seas lo que quieras de China, pero el desarrollo increíble que ha tenido
No lo ha tenido ningún otro país. Por eso está un compañero de nosotros allí espiándolo, viendo a ver qué diablos Qué bueno. sale. Oye, Bueno, también hay muchas noticias de ellos y nosotros las aprovechamos, igual de todos los países, claro, no solamente de él, pero particularmente nos interesa China por los resultados tan exitosos. Te platico el último chisme que salió en las redes, que a lo mejor tú también lo viste. Los chinos hicieron apenas un edificio de 10 pisos que lo armaron, lo dejaron ya bien, una especie como de hotel, como en 28 horas. O sea, de la nada llegaron ya con muchas cosas prefabricadas. O sea, prácticamente hicieron el hotel en las fábricas, todo lo hicieron y ya nada más lo armaron. Y donde no había nada, Paco, donde estaba un terreno pelón, por decirlo así, en 28 horas levantaron 30 pisos. Eso no lo ha hecho nadie. a mí me llama mucho la atención, y si te acuerdas, empecé por preguntarte sobre el capitalismo. Sí. Antorcha lo podríamos nombrar dentro del capitalismo con las gaseras, las refaccionarias, las gasolineras, los hoteles, los restaurantes, etcétera, o fue parte de la estrategia. No, bueno, tenemos que entrarle dentro de la competencia económica. Nosotros no somos una isla. Nosotros estamos dentro del capitalismo y allí estamos nosotros también compitiendo. No podemos decir nosotros, miren, en el hotel no nos cobren impuestos. No. O no podemos decir, nomás vengan y compran en mi gasolinería, ¿no? Supongo que Estamos entregarán cuentas a Pemex y al SAT a todo. y a todos. Y además, si no lo hacemos, cuello. Pero dentro de la organización, el asunto de los recursos económicos siempre ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo. Desde tiempos inmemoriales, de los que ya no me acuerdo bien, Paco, una de las primeras cosas que hizo Antorcha y en punta Aquiles Córdoba, el secretario general, decíamos, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque nosotros queremos hacer una organización verdaderamente independiente. Y en este país, para poder ser una organización independiente, pues tienes que crear recursos, porque si no, siempre vas a estar pues dependiendo del gobierno que te dé dinero y que si no, pues no puedes hacer nada. Muchas organizaciones así han estado. Por ejemplo, no quiero hablar más de mis compañeros, ni mucho menos, pero, por ejemplo, la CTM. ¿Qué pasó con la CTM? Le recortaron el presupuesto y se acabó. Y muchas otras organizaciones de carácter campesino y políticos, y ya no existen, ya no están, las NOP, en fin. Y nosotros no. ¿Cuál es el secreto? Bueno, una de las partes importantes es que nosotros pues fuimos precavidos, pudiera yo llamarlo así, y empezamos a crear negocios desde hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y que nos costó, como luego dicen, Paco, sangre, sudor y lágrimas. O sea, a nosotros nadie nos regaló nada, a nosotros no nos han regalado nada. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo a nivel nacional, pues para poder levantar negocios y luego que esos produjeran dinero para hacer otros negocios. Así se construyeron, pues de los negocios más importantes que tenemos son las gasolineras. Los demás pues, son changarros, le llamamos así, que son importantes y dan algo de dinero, no digo que no, pero fundamentalmente eso. Nos ha costado mucho trabajo, pero de ahí vive la organización. Yo te puedo decir que a nosotros, a mí, por ejemplo, nunca yo he pedido nada en el gobierno, ya tengo mucho tiempo, ni un quinto le he pedido para mí al gobierno. Y a mí me lo pueden decir cualquiera de la gente del gobierno. Nunca, jamás he pedido nada para mí. Yo tengo ese orgullo y lo puedo decir amplia
Y si no es así, que me digan quién, nunca, jamás. ¿Cómo es posible? Pues porque a mí me mantiene mi propia organización, no solamente a mí, a todos los líderes estatales, a todos los líderes regionales, a todos los seccionales, que es un montón de gente, de los dirigentes, y muchos viven de su trabajo también en Antorcha. Pero los que nos dedicamos, como luego decimos, de tiempo completo a la organización, tenemos la gran satisfacción de que nos mantiene la organización y nos trata bien. Yo no me puedo quejar en absoluto. Pero también te puedo decir otra cosa, y con esto termino. A lo mejor no me lo vas a creer, pero nada es mío. Yo traigo un carro, pero ese carro no es mío. Está a mi nombre una gasolinera, sí es cierto, yo ya les he dicho muchas veces, y aquí lo digo para que tú lo publiques, y si les llega a mis compañeros, que les llegue, quítenme de allí, pero no me han querido quitar de allí por varias cosas, pero yo tengo una gasolinera a nombre mío de la organización, pero nunca me han dado un quinto de allí, directamente nunca me han dado, yo no tengo nada que ver con esa gasolinera. Hay una estructura dentro de la organización, que es una comisión financiera que trabaja desde hace tiempo y es la que se encarga de hacer que los negocios funcionen y que funcionen bien todos los negocios. Es una especie de centralización y esa especie de centralización hace que funcione todo el aparato de Antorcha a nivel nacional. Por ejemplo, y también te lo digo sinceramente, mucha gente ha acusado a Aquiles de que tiene carros y de que tiene casas. No es cierto. Aquiles tampoco tiene ninguna cuenta personal. O sea, no, Aquiles no solamente por honestidad propia, sino también porque quiere poner el ejemplo. No tiene ningún bien a su nombre. Nada le pertenece a Aquiles. No tiene ni casa ni carro. Todo le pertenece a la organización. Y es cierto que muchas de las cosas, a lo mejor no me lo vas a creer tampoco, de alguna manera se lo hemos tenido que imponer los demás compañeros, porque Aquiles es una gente muy, pues, ¿cómo te diré? Muy austera. Bueno, pues tiene que vestirse, y nosotros le decimos, si te vas a vestir, a todos los compañeros de la organización, no solamente nos interesa, sino nos agrada que te vistas bien, que no andes con todos los pantalones rotetos. Ahora es la moda, no, nosotros no queremos que ande así el dirigente, que tenga bonitos zapatos, que tenga un traje. Pero él, si no hace eso, tú lo ves en pants y así como yo, permanentemente. Cuando tiene que ir a algún evento importante o alguna cosa, pues tiene que ponerse un traje, pero nada más. Tengo dos preguntas que no quiero que te me pierdas. A ver, échalas. Una. A ver si te las puedo contestar. ¿Cómo logró Antorcha? Ya me dijiste de dónde viene su dinero. ¿Qué hacen? ¿Cómo producen ustedes mismos para no depender del gobierno? Incluso en los últimos 6 años, 7 años, pues ha habido una guerra frontal contra ustedes. Total y de absoluta. Quitar las posibilidades de que ustedes, que pase por su asociación un peso. Sí, no lo pudieron lograr, nos hicieron un montón de investigaciones y no nos pudieron quitar ni un negocio. Sí, estaba muy enojado el presidente de la República cuando le hicieron las manifestaciones allí en la Cámara de Diputados y demás, allí en México. Cuando lo vimos, le reclamamos y le dijimos al peje, porque no le puedo decir de otra manera, porque él nos perdió el respeto y yo no tengo por qué guardarle ningún respeto. El peje, desgraciadísimo, nos acusó de muchas cosas y le fuimos a reclamar en varios eventos en su cara y le dijimos, si tú nos estás acusando, tienes que presentar pruebas. No se vale decir Antorcha se robó, primero dijo que eran 10,000 millones de pesos, luego dijo que eran 20,000, lo repitió en varias ocasiones en la mañanera a nivel nacional, Paco. Oye, pues yo quiero estar ahí, yo también le dije, bueno, pues ¿dónde están? Dime dónde. Pero además compruébamelo, porque yo también te puedo decir
que tú tienes un montón de dinero, pero ¿eso qué? No, él Eso traía no es... nada más 200 pesos en la bolsa. Bueno, pero lo puedo decir, ¿no? Ah, eso sí. Lo puedo decir, pero pues, o sea, lo tengo que probar, si no, es una mentira del tamaño del diablo. Pero no es lo mismo que lo diga Juan Celis a que lo diga el presidente de México, Pablo. Y lo dice en la mañanera. Eso era prácticamente un golpeteo, es una especie de puñalada a una organización que nunca lo pudo probar. Y trató de quitarnos efectivamente los negocios con ¿cómo se llama? El gato SAT. que tenía, el SAT, el otro que tenía, ahorita no me acuerdo, Salinas creo que también se llama. Y nos hicieron un montón de investigaciones y no nos pudieron quitar ni un negocio. Todos estaban registrados normalmente y pagaban todo. Pero mi pregunta va A ver, en otro sentido. dime. ¿Cómo logró Antorcha la fidelidad dentro de Antorcha? ¿Cómo hizo? Supongo que hay una doctrina específica. Aquiles es muy dado a la estructuración mental y a presentar muy en serio una doctrina. Pero ¿cómo logran ustedes la fidelidad de sus hombres y mujeres? Bueno, mira, también es otra cosa que a lo mejor luego, pues no lo creen, porque como Antorcha se dicen muchas cosas, Paco, pues yo no voy a estar aclare, ni me interesa, y además en muchas veces digo, mira, piensa lo que No, pero quieras. a mí sí me lo vas a contar. Sí, te lo cuento y te digo. ¿Por qué hay una estructura tan importante y tan sólida en Antorcha? Porque nosotros no tenemos ningún aparato coercitivo dentro de Antorcha. El único aparato que tenemos para precisamente tratar de hacer esa fidelidad, es que se crezca la conciencia de la gente dentro de las filas de Antorcha. ¿Cómo le hacemos, Paco? Nosotros tenemos órganos en una estructura nacional, una estructura estatal, una estructura seccional, una estructura por pueblos, una estructura por colonias. Es una estructura muy definida, muy clara, a la que nosotros le llamamos plenos u organizaciones, por decirlo así, que tienen mucho que ver con el desarrollo de la gente que está dentro de Antorcha y de la gente a la que queremos convencer. Pero esas estructuras se reúnen religiosamente, y cuando digo religiosamente, pues me estoy refiriendo a un gran religioso que eres tú. Todas las semanas se reúnen para discutir, analizar, ver los problemas, y se discuten muchos problemas, no solamente por decirlo así, de la problemática, valga la redundancia, de la colonia, o del Estado, o del país, o del mundo, sino también de lo que quiere la gente, de lo que tiene la gente, qué le pasa, qué hace la gente. O sea, nosotros tenemos la mística, por decirlo así, de estar muy en contacto con la gente, Paco, con la gente que está en Antorcha, dentro de Antorcha, que está trabajando con Antorcha, que ya tú lo dijiste, son miles de compañeros que están haciéndolo, pero también, por decirte ya un ejemplo más concreto para que me dé a entender mejor, si en una colonia como en Balcones del Sur, allí, ¿cuánta gente vive en Balcones del Sur? Pues vive un montón, o un chorro, como luego dicen. No todos son de Antorcha, pero vamos a decir así, ahí hay aproximadamente 1,000 antorchistas, y la colonia, o lo que abarca, son cerca de 7,000 probablemente. Nosotros no nos preocupamos nada más por los 1,000 de Antorcha. Nosotros nos preocupamos por todos los 8,000 que viven allí. Y muchos de nuestros compañeros que están allí, están en los plenos, están organizados por un pleno general, y luego por calles. ¿Pero para qué? Bueno, pues para que entre todos, pues veamos que la gente esté de una manera, pues más o menos bien, que no se
que los hijos de los antorchos y de esa colonia, pues una de las preocupaciones más grandes, aunque suene pues difícil de creerlo, pero en estos tiempos, es que no se metan en la cuestión del narco, Paco, porque se ha desarrollado, tú lo sabes, en muchas colonias de Puebla, digan lo que digan los gobiernos, se ha desarrollado los malandros, como luego dicen, de una manera como pulpos. Y si tú te descuidas tantito, el muchachito ya anda, pues ya anda delinquiendo, o ya anda metiéndose cosas, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos cuidando con ellos. Eso le da ¿cómo te diré? Mucho prestigio a la organización. Entonces, por eso, bueno, y además de que nosotros nos reunimos para discutir la problemática, para platicar, para fortalecer, para ver cómo sostenemos lo que tenemos y cómo crecemos, todos los antorchistas, Paco, todos los antorchistas en diferentes niveles, estudiamos. Y estudiamos cosas importantes. O sea, estudiamos qué es lo que estudia Antorcha. ¿Cuáles son las cosas que estudia? Bueno, estudiamos desde libros importantes de sociología, de historia, pero también estudiamos a los grandes escritores, a los grandes novelistas, tanto de México como del país. O sea, nosotros tratamos de que la gente que esté con nosotros sea una gente culta. Y a una gente culta, Paco, una gente que tú le estás ayudando, tú le estás haciendo que conozca otras cosas, que conozca, que se involucre en algunas cosas, pues algunos de ellos te van a traicionar, pero muchos no, muchos se van a quedar contigo para toda la vida. Te cuento 2, 3 cosas nada más para terminar con esto, y hay muchos casos de esos, pero yo te lo cuento porque ha pasado y es real. Nosotros tenemos los grupos culturales, que es otra de las cosas importantes de Antorcha. Eso me llama muchísimo la atención. Entonces, ahí a los grupos culturales entró un muchachito que venía de Oaxaca, como le decimos nosotros, un pobre huinic, o sea, un chavo común y corriente, oaxaquito, chaparrito, peloncito, con los pelos parados, como son los oaxacos, que los quiero mucho, pero así son. Su padre era músico, entonces desde chiquito este muchacho cantaba bien y tocaba bien la guitarra. Y entonces, de repente, pues se empezó a meter en la cuestión de la tocada, ahí con su padre y todo, con el conjunto. Y empezó a beber y se hizo alcohólico. A los 13, 14 años era un muchachito alcohólico, Paco, de verdad. Y así nos los vino a entregar su mamá porque tuvieron problemas su papá, su mamá, etcétera. Eso ya te lo platico porque eso también es muy frecuente en estos días. Entonces, por alguna razón llegó esa mujer y nos los entregó. Nos dijo, aquí te dejo a mi hijo. ¿Pero qué, señor? Pues sí, pues tiene este problema. Y yo no te voy a decir, pues, que de la noche a la mañana, pero como a los 3 años llegó esa misma mujer con lágrimas en los ojos a nosotros y decirles, ¿qué le hicieron a mi hijo? Me quiere ahora, me respeta, me ve bien y ya no se emborracha. ¿Qué quieren? ¿Cuánto les pago? Porque así, y ya lo logramos sacar de eso. De repente se nos escapa y bueno, se nos escapaba y eso, pero le dábamos su tunda. Bueno. Oye, otro de los temas que daña y que duele en México es la salud. ¿Cómo han resuelto ustedes el tema de la salud en Antorcha? Mira, el asunto de la salud, Paco, para Antorcha es una cosa muy importante, como la educación. O sea, nosotros tenemos una regla, por decirlo así, que todos los antorchistas tienen la educación asegurada en Antorcha, a cualquier nivel. No más cosa que quieran. Nunca los vamos a dejar a la mitad o nunca los vamos a desanimar.
En la salud es igual. Todos los antorchistas, Paco, todos, absolutamente todos los que están en Antorcha, nosotros tenemos la obligación de curarlos, digo toda la organización, de ver por su salud, y no solamente a ellos, sino también a sus padres. Por el hecho de que estén en Antorcha a sus hijos, nosotros les hemos dicho que también a sus padres nosotros los atendemos. Y en muchos lugares lo hemos, bueno, no en muchos, en la mayoría le hemos hecho así, y han sido cosas verdaderamente difíciles. Nosotros, después de estar batallando y después de ver muchos experimentos para que se curaran los compañeros de Antorcha, pues fuimos tocando puertas y fuimos conociendo a muchos hospitales y a muchos doctores y a muchas gentes. Y déjame decirte que finalmente fuimos a caer pues con uno de los mejores hospitales del país, que no me has de dejar mentir, que es el ABC de México. El ABC es uno de los mejores hospitales. Y tuvimos la fortuna ahí de conocer al que pues era el director de ese hospital, y nos hicimos amigos de él. Y entonces empezamos a llevarles algunas gentes, empezamos a tratar. Y una de las cosas por las que se sorprendió el director es que nosotros llevábamos a gente pues, muy pobre, o sea, de Huarache, de Huipil, al ABC, y nosotros le pagábamos. Y dijo Ruiz Espear, que así se llama, no sé si lo conoces, pero Ruiz Espear es un médico, es uno de los médicos más, una eminencia en México. Fue ¿cómo le dicen? El médico de cama de varios presidentes, entre otros de Salina, y también, te digo, director del ABC. Él fue el primer médico que hizo un injerto de riñón en el país y que se le tiene considerado como una gran eminencia. Vaya, para no hacerte el cuento largo, nos hicimos amigos de Ruiz Espear. Lo conozco, lo conocemos, nos tratamos bien. Y se apiadó de nosotros y nos dijo, bueno, ¿cómo es posible que ustedes hagan eso por la gente? Porque las cuentas en el ABC, Paco, no sé si tú has llevado allí algún pariente. No he ido a dar ahí. Pero cuando vayas... Cuando más al Seguro Social. Cuando vayas ahí tienes que prepararte porque ahí es muy costoso. Entonces él dijo, bueno, pero ¿cómo diablos ustedes, este pobre diablo, en el sentido no peyorativo, sino de veras, ustedes se encargan? Sí, es nuestro compañero, es un compañero del pleno de Huitzilán. Pero se les va a costar una millonada, les va a costar 3 millones de pesos. Tú cúralo. ¿Van a pagar? Sí, y pagamos. Y pagamos muchas veces por ese tipo de gente. Pasando el tiempo, nosotros hicimos, para tratar también de solventar algunos de los asuntos médicos y para atender al antorchismo, pusimos un hospital que está en Texcoco. Es una clínica hospital, bien montada, es una clínica que puede ir cualquier gente, pero también ahí van los antorchos. Tuvimos la oportunidad de comprar esa clínica entre todos los antorchistas y la hemos ido modificando, la hemos hecho que tenga mejores servicios. Y entonces nos dijo Ruiz Espear, vamos a hacer un convenio. ¿Por qué varios de los médicos, en vez de que los traigan acá, los atienden allá? A lo mejor aquí, ¿saben cuánto les cuesta tener un paciente por día? Pues ya nos hizo la cuenta y pues tú sabes, son 100,000 pesos casi, nomás porque esté allí un día. A lo mejor no, bueno, sí le ponen fuero y le ponen medicinas y no sé, las atienden 5 o 6 enfermeras. Y te ponen la tele. Te ponen la tele, te dan de desayunar. Pero ustedes en ese hospital, pues lo pueden atender con una enfermera, lo pueden atender con las mismas medicinas, y el médico que yo les mande,
pues entonces ese médico acá les va a cobrar tanto y allá pues el cobro es también significativo, pero mucho menor. Si acá te cobra el anestesista, te cobra, no sé, 150,000 pesos, acá te va a cobrar 20 o 30 mil pesos. Pero es el mejor, anestesista del país, o casi, Paco. Entonces, muchos de los médicos, no te digo que todos, pero varios de los médicos, en esa humildísima clínica de ahí de Texcoco, ahí operan. Y así logramos nosotros entonces ahora atender a muchos. También algunos casos de plano sí los tenemos que seguir llevando al ABC, pero ya muchos otros los llevamos ahí, pero se atienden con esta gente. Y además también los compañeros de nosotros muchos de los compañeros ahora ya son médicos, de los que te digo que hemos ido preparando, varios, y han sido excelentes médicos y han tenido mucha relación con ellos y han ido aprendiendo, Paco. Entonces, la atención que les damos allí también es importante, es maravillosa. Hay muchos compañeros de aquí que no te quiero relatar cuántos, pero dicen, nosotros les hemos dicho, vamos llevándonos a la clínica. ¿Pero por qué a la clínica? Así que no quieren. Pero cuando ven los resultados, dicen, no lo puedo creer. Y además no les cobramos. Entonces es una cosa muy importante y es una cosa también muy significativa que ha logrado hacer Antorcha, que a ninguno de los antorchistas los dejamos en el campo. Los generales no podemos nosotros dejar a la tropa en el campo, Paco. Nunca, nunca lo vamos a hacer. Eso sería lo peor que pudiéramos hacer. Entonces, ¿para qué se utilizan los recursos de Antorcha? ¿Para qué tenemos dinero? Como luego nos dicen que tenemos millones de dinero. Sí, tenemos dinero. Pues para sostener la lucha. Tú sabes cuánto cuesta una manifestación, cuánto cuesta un plantón, cuánto cuesta una marcha. Y las marchas que nosotros hemos hecho y los plantones que hemos hecho nosotros, pues no son poquitos. A ver, tú mismo has estado. La única organización que han llenado con sus propios recursos los estadios aquí en Puebla es Antorcha. Y una vez nos hiciste favor de ir en una o dos ocasiones. Y hicimos el evento, el aniversario del 45 aniversario, no me acuerdo cuándo fue. En dos estadios los llenamos al mismo tiempo, el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Hermano Cerdán, que están juntitos, los dos estadios. ¿Cuánto crees que costó eso, Paco? Un pico. Pero no quedaba un solo lugar sin llenarse. Así es. Y eso no a nosotros. Pero no solo de gradas, sí, sino también el piso, también lo llenamos. Y eso cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, porque pues nadie te lo regala eso. Entonces, para eso es el dinero de Antorcha, para ese tipo de cosas. Ahora, yo también te digo eso, no lo hacemos porque somos, pues, hermanas de la caridad, Paco. Tú sabes que eso te da mucha fortaleza interna. Tú sabes que eso te da mucho compañerismo, te da muchas ansias y muchas ganas de seguir trabajando, porque la gente cuando se concentra y se ve y se aglutina, pues dice, ¿qué más quiero? Somos un montón y nos podemos defender de cualquier embestida. Ustedes llenaron el Estadio Azteca también. También el completito. Completito el Estadio Azteca. Eso también lo Eso hizo enojar a muchos. Sí, sí. Pero lo hicimos. A mí me dolió. ¿Pero por qué, Paco, hombre? Si somos cuates. Aquí tienen, amigos míos. Ahí después te platico de los eventos culturales que hacemos. No. Ese tema no lo puedo brincar. Discúlpenme. ¿También quieres? Sí. Brevemente. Dámelo de los eventos culturales de Antorcha, a mí me fascinan. Sí. Tienen todo. Sí. Poesía, música, sí, baile, danza. Tienen canto, absolutamente todo. Y sí, acaban de inaugurar un auditorio, ¿no? Un teatro. Un teatro. Sí, no es auditorio, es teatro. En Tecomatlán. Un teatro hermosísimo, orgullo de todos nosotros y que lo hemos utilizado bien. Mira, ahí se llevó en ese teatro
que se llama Aquiles, ese teatro, en honor a nuestro gran líder. La última espartaqueada, nosotros le llamamos espartaqueadas. Un año hacemos una espartaqueada cultural y otro año espartaqueada deportiva. Este año hicimos una espartaqueada cultural. Y efectivamente la espartaqueada cultural la hacemos con competencias sanas, importantes, en danza, en baile, música, poesía, canto, oratoria. Y entonces lo hacemos en varias categorías, desde las infantiles hasta los señores, los colonos. Es una categoría que le llamamos nosotros obrero campesino popular. También van a participar ellos. Y todos ellos bailan, cantan, declaman, porque hacemos la declamación individual y la declamación en conjunto, la coral que le llamamos. En canto también llevamos coros, llevamos individuales, duetos, en fin. Es una cosa, Paco, increíble de cuánta gente se junta. Mucha gente no lo cree, no me lo cree, cree que miento yo, pero ahí están los datos y cuando quieran es cuestión de que lo comprueben. Pero en esta espartaqueada que acaba de pasar ahora en marzo pasado, se juntaron nada más en 2 escenarios, porque tenemos que hacer 2 escenarios porque es tanta la gente que se junta que no ocupo solamente en el teatro, sino también en otro auditorio que ya teníamos. Entonces ocupamos los 2 auditorios para que en unos hicieran unas categorías y en otros otras. La misma actividad, pero diferentes categorías. Y pasaron a escenario, contados uno por uno, de acuerdo con la estadística de Antorcha, que es muy efectiva también esa comisión, no menos de 25,000 gentes, Paco. Es una cosa maravillosa. Y van de todo el país. O sea, porque ahí participan todos los... O sea, es abierto. Pero bueno, fundamentalmente participan grupos de Antorcha y que compiten en eso. Pero, desde luego, de lo que sobresale de todo eso, y ya con esto termino y te dejo un poco picado, pero cuando lo veas, el orgullo que tiene Antorcha Campesina son sus grupos nacionales. Eso es una cosa los he visto. Impresionante. No. Pero donde se presenta a bailar el grupo nacional, o a tocar o a cantar los muchachos, es una delicia, Paco, de veras, es una cosa impresionante. Son muchachos que trabajan todos los días, a todas horas, todo el año, y son prácticamente profesionales. Y déjame decirte, con esto termino, apenas la semana pasada se hizo una, aquí en Puebla, se llevó a cabo un festival internacional, donde vinieron varios países, porque eso lo hacen año con año. Vinieron de Polonia, vinieron, no me acuerdo qué, de otro país europeo, vinieron de Costa Rica, vinieron de Colombia y de México, sobre todo. Y cada año hacen un festival internacional. Y en este año lo que hicieron es para ver si el ballet de nosotros, el ballet de Antorcha, participaba. Se tiene que hacer una prueba para que te certifiquen, así le llaman, una certificación de tu ballet si quiere entrar a esa organización internacional, porque el momento que tú entres, entonces tienes derecho a ir a otros lugares, y eso es lo que va a empezar a hacer el Nacional hasta ahorita, a otras partes del mundo y de América. Entonces, pero para que tú puedas entrar a esa organización internacional, tienen que certificarte. Y esa certificación se acaba de hacer la semana pasada. Allí en el Teatro Aquiles ahí de Teco, hicieron ahí la certificación, estuvieron las autoridades estatales y nacionales de esa organización y se fueron muy contentos y algunos maravillados de lo que sucedió allí, Paco. Entonces ahora nuestro ballet ya es miembro de esa organización a nivel internacional y va a poder ir y viajar a muchas partes del país y del mundo, porque del país a cada rato salen. Ellos conocen todo el país, han ido a casi todo el país,
a cada rato van, porque a cada rato lo piden, pero ahora van a poder ir a muchas partes del mundo. Lo único que tienen que hacer los muchachos es pagar su vuelo de avión, pero la estancia, o sea, el alojamiento, la comida, todo lo demás lo paga el estado sede o la ciudad sede donde van. Ahora le tocó a Puebla, nos tocó a nosotros, hicimos lo propio y probablemente después pues vayamos a otro lugar y ahí te diré y te invitaré a ver si quieres ir. A ver si es cierto. Sí, pero es una cosa importante eso que hacemos también. Juan, si alguien quiere inscribirse en Antorcha, ¿qué debe de hacer? Nomás decir, yo quiero ser Antorcha y ya, punto. Nosotros no damos credenciales, Paco. Nunca, jamás hemos dado nunca he visto una credencial. No tengo, yo no tengo, aquí no tiene. Mucha gente nos ha dicho, pero pues no tenemos. ¿Por qué? Pues no me preguntes tampoco. Ha sido una cosa que nosotros le hayamos exigido. O a fuerza, el que es Antorcha y se le ve en la frente, porque luego lo ves y dices, este es Antorcha. Mi querido Juan. Gracias, Paco. De veras, es un gustazo para mí, sobre todo, Ajá. tú que nos ves, tú que nos oyes. A veces nos quedamos con una idea de una organización malosa. Sí, claro. Que hace travesuras. Lo que sí es cierto es que los resultados que tiene Antorcha a nivel nacional son impresionantes. Bien vale la pena que sigamos bien y de buenas. Y muchísimas gracias, Juan, a ti, por Paco. esta entrevista. No, hombre, a ti, Paco, muchas gracias y estamos a tus órdenes. Y cuando quieras seguimos platicando. Hay varias cositas ahí que se quedan en el tintero. Me parece son bien, importantes. pero no me quise meter al área de lo político porque empezamos a hacer chispas que no quería. Lo que quería, y de veras se lo digo a quienes nos ven, la idea mía de esta entrevista era que ustedes conocieran lo que es el esfuerzo de poblanos que crearon una organización nacional que se sustenta a sí mismo y que cuida a sus gentes en la educación, en el arte y en la salud. Y claro, le entran a la política. Sí. Pero ese es otro punto que ojalá nos lo platique Aquiles. Sí, cómo no. Gracias, Paco.